Buenas tardes en México, buenas noches ya en el Perú. Llevamos una hora de diferencia, es para mí un gran gusto y les agradezco el placer que me brindan de poderlos acompañar en estas reuniones que son para que los aficionados podamos conversar acerca de la mejor manera de defender la tauromaquia. Si alguna ventaja han tenido los ataques antitaurinos de los últimos 20 años, ha sido que en todos los países taurinos nos hemos llegado a organizar y nos hemos organizado con asociaciones locales que, como verán ustedes en el caso del Perú, ha realizado un trabajo importantísimo y muy serio para poder mantener la tauromaquia y consolidarla. Y así ha sucedido en todo el mundo. Tanto es así que en algún momento eh, las asociaciones taurinas de defensa de la cultura taurina, hace 2 años nos reunimos en Madrid para firmar la constitución del Consejo Internacional de las Culturas Taurinas. Y eso yo pienso que sí ha sido una ventaja. Les voy a hablar hoy día del caso peruano. Voy a compartir una pantalla porque creo que este PowerPoint les va a poder mostrar lo que yo les voy diciendo. Entonces, vamos a ver el caso peruano y vamos a ver ah, qué elementos intervienen en la defensa de la tauromaquia. Son estos elementos que tienen ustedes ahí y dos más que yo, la verdad que son esos, que la verdad es que solamente hay que utilizarlos cuando es necesario y les explicaré por qué. Empezando con los derechos humanos, puesto que siendo una expresión cultural es parte de un derecho fundamental el poder tener esta expresión cultural de la tauromaquia, la constitución de cada uno de nuestros países que nos protege y las leyes que hay alrededor de esto. Pero todo esto que están viendo en la pantalla no tendría ningún sentido sin la parte social, sin el público que va a las plazas. Allí donde el público no va a las plazas resulta pues muy difícil defender la tauromaquia. Esto tiene que venir acompañado con el uso correcto del lenguaje, con los términos correctos para hablar de tauromaquia. Hay que resaltar cómo vive el toro de Lidia, es una vida magnífica a cuerpo de rey, y ahí hay que hablar también de no confundir al toro de Lidia con otros bovinos como las vacas lecheras o los toros de engorde para carne. Y luego la divulgación y la prensa son muy importantes. Los otros dos puntos que están viendo ahí se los explico rápidamente. El rito, la liturgia y la autoridad ética que tiene un torero que se juega la vida para poder consumar el sacrificio que se da en una plaza de toros, el sacrificio del toro, es muy importante. Pero hablar del rito y de la liturgia, a veces para gente que no es aficionada, resulta un tema difícil de digerir. Si hay que ir por ahí, hay que estar con las ideas muy claras respecto al rito y a la liturgia, porque siendo un rito y una liturgia pagana, se remonta a 2 o 3 mil años atrás o más, que uno puede visualizar en monumentos desde Mesopotamia a toda la cuenca del Mediterráneo que admiraban al toro y que da origen a esta mitología taurina. Y el otro tema que a veces también es complicado es que el toro de Lidia, evidentemente, segrega desde que es picado y luego cuando es banderillado, una serie de hormonas que borran su dolor. Si el toro estuviera adolorido, no podría seguir embistiendo. Y la prueba de que lo hace y que lucha sin cesar a lo largo de toda la lidia es justamente esas hormonas. Los estudios veterinarios acerca de esto nunca han sido publicados en revistas científicas, porque las revistas indexadas del mundo académico siempre han vetado este tipo de publicaciones respecto al toro de Lidia. Por eso meterse en ese campo puede ser meterse en Honduras y hay que tenerlo muy bien estudiado para poderlo utilizar.
Pero antes de entrar en esos temas que han visto en la pantalla anterior, yo quiero hablar de dos puntos y se los voy a hablar muy rápido. Para defender la tauromaquia hay que tener una rápida respuesta y lo otro es cuidarse de los ataques a la niñez. La respuesta rápida tiene que ser para cualquier ataque que reciba la tauromaquia. La tauromaquia no puede soportar ningún ataque ni tiene por qué soportar ningún ataque. Si en un canal de televisión, en un diario, en una revista o en una radio se habla mal de la tauromaquia y se tilda de asesinos o lo que fuera a los toreros o de sádicos a los aficionados, inmediatamente hay que solicitar una rectificación. Hay que emprender campañas de divulgación, hay que solicitar, cuando esto es a cargo de autoridades, reuniones con las autoridades y normalmente son receptivas. Eh, eh, Termino con esto y le damos paso a Manuel Sescos. Luego hay que entablar querellas por difamación, juicios penales, acciones judiciales del ámbito civil. Hay que apoyar jurídicamente a los profesionales del mundo taurino. Y finalmente, si infringen la ley, hay que tratar de remover a esas autoridades. Estas respuestas tienen que ser inmediatas, con una celeridad enorme. Por eso es que hay que estar vigilando los ataques. Voy a interrumpir un momento y voy a dejar de compartir la pantalla para darle paso a Manuel Sescos, presidente de Tauromaquia Mexicana. ¿Cómo estás, Manuel? Perdón que entre el tráfico y el sistema no me dejaba entrar, no interrumpo nomás que con la alegría de ver a Pablo en la pantalla en estos cursos de defensa de la tauromaquia en México. Primero por la gran amistad que tenemos y por ser una de las personas que respondió más rápido a cuando formamos a esta importante unión de las entidades de defensa de la tauromaquia por parte de Perú, y la verdad que pues hemos hecho bastantes cosas juntos y pues no quería dejar pasar la oportunidad de darte la bienvenida. Pero más que eso, sobre todo felicitarlos por la gran labor que han hecho en la defensa de la tauromaquia en Perú. Son un ejemplo de que en un ambiente latinoamericano como el que tenemos de ausencia de Estado de Derecho y de muchas cosas, ustedes han sabido manejar, no con peligros inminentes, casi al filo de la navaja de la prohibición de la tauromaquia, pero han logrado sobreponerla y hoy tienen un estatus de la tauromaquia envidiable. Primero por el lado jurídico y constitucional, bastante más blindadas que las demás entidades latinoamericanas, incluyendo México. Y segundo, pues por la gran penetración popular que tiene la tauromaquia en el Perú, sobre todo en la parte norte, donde pues obviamente todas las festividades que hacen allá, combinado eclécticamente con los patronos de las ciudades, etcétera. Entonces, pues, darte la bienvenida, Pablo, y decirte que, pues, envidiamos mucho las circunstancias de ustedes, que ha sido aspiracional para nosotros y hemos seguido mucho su liderazgo. Y, pues, darte la más cordial bienvenida y que nos platiques de todas las extraordinarias experiencias que han dado como resultado, pues, digamos, un estatus útil y jurídico para que la tauromaquia siga siendo lo grande que ha sido en el Perú. Y, bueno, creo que ustedes tienen una ventaja también de tener un matador de toros, que es la primera figura del toreo mundial ahora, entonces eso ayuda bastante, pero creo que pues el entusiasmo de los peruanos, el entusiasmo de todos por salvaguardar un patrimonio cultural del Perú, que tiene igual que nosotros 500 años de existir, pues ha sido ejemplar. Así que pues felicitarte y agradecerte porque estés aquí y felicitarlos por lo que han hecho. Bienvenido, enhorabuena y no interrumpo más, lo interesante es lo que tú vas a decir. Enhorabuena y bienvenido. Gracias. Gracias, Manuel. Es un placer y un honor estar con ustedes. Te agradezco. Bueno, continuemos entonces. Eh, Vuelvo a compartir la pantalla y regresamos a donde estábamos. ¿Qué es esto? Lo que quiero dejar en claro es que tiene que haber una entidad que defienda la cultura taurina en cada país y esta entidad tiene que actuar rápidamente. No se puede permitir ni 24 horas desde que aparece un ataque para tomar acción. Esto es vital en todo ámbito, en el ámbito del diálogo, de la divulgación e inclusive en la parte judicial. Si no se interviene en esto, vamos perdidos. Ah, los ataques a la niñez.
son improcedentes e ilegales. Los antitaurinos lo que quieren es que los niños y los jóvenes, los menores de edad, no vayan a las plazas de toros porque saben que así acabarían con esta cultura. En realidad, lo que tienen ustedes en pantalla es el único estudio científico orientado realmente a un público menor de edad en el caso de los toros. El defensor del menor de la Comunidad de Madrid hace ya varios años reunió a un grupo de psicólogos independientes que no eran aficionados taurinos para con este panel hacer estudios de los diferentes aspectos de cómo impacta en un menor de 14 años una corrida de toros. Y la conclusión fue que niños psicológicamente sanos que van con adultos y que entienden la parte lúdica de una corrida de toros no sufren absolutamente ningún daño. Y además de esto, hicieron una comparación, y es que la violencia intrafamiliar, las pandillas, el bullying en el colegio, le hace mucho más daño a un niño que que el supuesto mal o daño psicológico que le haría una corrida de toros a un joven. Y los antitaurinos suelen usar este punto porque dicen que quieren un país no violento. Habría que reclamar entonces que no vayan a los partidos de fútbol, porque en las tribunas de los estadios de fútbol profesional, ahí sí hay verdadera violencia. Es simplemente demagogia. A Mario Vargas Llosa en una entrevista le hice esa pregunta y contestó que él era una persona pacífica, sensible a la crueldad, a pesar de haber ido desde niño a una corrida de toros con su abuelo. Max Hernández es un intelectual, escritor peruano, psiquiatra, que además es eh, secretario general del Acuerdo Nacional, que es una organización mm, de diferentes partes de la sociedad civil, pero convocada por el gobierno para lograr la cohesión de las diferentes tendencias políticas. También él, inclusive como psiquiatra, dice que los seres humanos tienen la capacidad de enmarcar experiencias y saber que ellas pertenecen al ámbito de lo que sería el juego, la representación, la ceremonia, el rito, y que es un hombre él pacífico. Y luego, Diego García Sayán es un abogado que ha sido ministro de Justicia del Perú, ministro de Relaciones Exteriores, juez y luego presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me dio una explicación muchísimo más larga, porque esto nace de un comunicado y de un manifiesto que hace una comisión, un comité de derechos del niño de países no taurinos en las Naciones Unidas. Y justamente la Convención de los Derechos del Niño, dice él, busca la diversidad cultural y que además lo que el Comité de las Naciones Unidas pueda recomendar no es vinculante en ningún país. En los países americanos, en todo caso, él resalta, son vinculantes solamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, eh, eh, ¿qué más opiniones queremos para saber que estos ataques de los antitaurinos son simplemente demagógicos? Y ahora vamos con estos puntos que están en amarillo y empecemos con los derechos humanos. La Fundación del Toro de Lidia ha publicado el libro que tienen ustedes ahí a la izquierda recientemente, hace mes y medio o 2 meses. Y entonces, en ese libro ha participado por México Salvador Arias, por el Perú he participado yo escribiendo en ese librito. Es un libro muy fácil de comprar en Amazon porque ha sido impreso en los Estados Unidos y no es nada caro y llega en 3 o 4 días desde los Estados Unidos a cualquier país sudamericano o latinoamericano. Y entonces, lo que dice Javier Clemente es que el derecho no lo puede todo, que el derecho no basta, que los derechos humanos y la parte jurídica no bastan, porque en nuestros países, lamentablemente, eh, hay una dimensión política que a veces desconoce la parte jurídica y la parte legal. Pero de todas maneras, lo que él dice es que, aparte de elaborar esto, sería vulnerar los derechos humanos pretender prohibir la tauromaquia y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué?
Porque la Convención de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional firmado por todos los países latinoamericanos y por España, Francia y Portugal, define que el patrimonio cultural inmaterial, o sea, lo que es cultura, son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos necesarios para eso, que las comunidades, los grupos y algunos de los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Es verdad que en ningún país todo el mundo es aficionado a los toros, pero en el Perú, por lo pronto, entre 4 y 5 millones de peruanos asisten al menos una vez al año a un festejo taurino. Con esa minoría considerable que considera que eso es parte de su acervo cultural, es evidente que estamos enmarcados dentro de esta definición de expresión cultural, porque eso, como dice UNESCO, infunde un sentimiento de identidad, continuidad y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Entonces, esto no tiene que tomar en cuenta lo internacional, esto es propio de cada país, de lo que es su cultura. Y aquí voy a hablar un segundo de algo que luego les mencionaré. Tanto en México como en el Perú, después de 500 años, no se puede decir que la tauromaquia es una cultura importada de otra realidad. Después de 500 años, esto es una cultura autóctona. En el caso del Perú, además, les puedo decir que la tauromaquia en los siglos XVIII y XIX tuvo un desarrollo totalmente distinto que la tauromaquia española. De hecho, en México existe toda esta tauromaquia mágica y maravillosa en la zona maya, en la zona de la península de Yucatán, que es todo un universo diferente, y no podemos pues decir que esto es una cultura importada. Y estas expresiones y este patrimonio cultural inmaterial incluye, evidentemente, como está ahí resaltado, las artes del espectáculo. Entonces, la salvaguarda de este patrimonio cultural inmaterial comprende la preservación, protección, promoción, valorización y transmisión, básicamente a través de la enseñanza formal y no formal de esta cultura. En este caso, la enseñanza de la tauromaquia, no solamente a quienes practican la tauromaquia en los ruedos, sino también a los espectadores y a los aficionados. Entonces, esta convención, que está firmada por decenas de países, y al ser un tratado internacional y una convención internacional, tiene en todos los países rango constitucional. Y entonces el patrimonio cultural inmaterial y todo esto son documentos de UNESCO, no me los he inventado yo. Esto que yo les he transcrito ahí que ustedes pueden leer, son documentos de la UNESCO que dicen que el patrimonio cultural inmaterial es un factor del mantenimiento de la diversidad cultural, que este respeto de las diversas comunidades y las diversas formas de entender la cultura son fundamentales y que deben transmitirse de generación en generación, que tienen un valor social y tienen un valor económico. Y no importa que sean una minoría, porque justamente los derechos fundamentales y los derechos constitucionales son para preservar los derechos de las minorías. Entonces, en efecto, queda demostrado que la tauromaquia es una manifestación cultural y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de todos estos países. Por lo tanto, constituye un derecho fundamental, un derecho constitucional de segunda generación, junto con los derechos económicos, los derechos a la propiedad privada, etcétera, etcétera, que son algo inalienable. Puede que a alguien no le guste la tauromaquia, es entendible, pero eso no le permite a nadie prohibirla, adulterarla o cambiarla. Y entonces alguien dirá, pero es que bueno, es que al haber un sacrificio animal, quizás no es cultura. Y bueno, resulta que la UNESCO ha reconocido esto que van a ver ustedes rápidamente mientras yo les voy hablando, que se llama el Sanquemón. Es una pesca ritual que se hace 2 veces al año en Mali, en una laguna donde después de matar gallos y cabras, hay una pesca enorme de miles de peces en una laguna llamada eh, eh, Mon, en la ciudad de San. Y entonces esto está reconocido por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Universal
y hay un sacrificio animal. Entonces, esto que dura en cada sesión 15 horas de pesca colectiva con un sacrificio previo de animales está reconocido por UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero no es el único. Resulta que la cetrería, o sea, cazar pequeños mamíferos y aves con aves rapaces, también está reconocido como un patrimonio cultural inmaterial por UNESCO. Por lo tanto, el hecho de que haya un sacrificio animal no invalida, porque eso es un ritual, es parte de esta liturgia milenaria del toro, así como es el de la cetrería, que también es milenaria. Y entonces, como van a ver ustedes, la UNESCO lo reconoce, está presentado por muchos países o fue presentado por muchos países para ser reconocido como tal. Y aquí hay cacería, hay sacrificio animal, hay animales que se utilizan para esta manifestación cultural que es la cetrería. Y los animales, como van a ver ustedes, cazan otros animales. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla, y entonces esto está reconocido por UNESCO. Conclusión, el hecho de que haya sacrificio animal en la liturgia taurina no la invalida como cultura. Y en realidad necesitamos que los países taurinos, a nivel de gobierno y de Ministerio de Cultura de cada país, se unan, y así como se hizo con la cetrería, pidan el reconocimiento de UNESCO. Ojalá algún día suceda. Por lo tanto, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural dice que los derechos humanos son garantes de la diversidad cultural y que la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto a la dignidad humana, derechos de las minorías. Y esos son derechos inalienables. Por lo tanto, no es admisible que se ataque a la tauromaquia, porque es el derecho de aquellos que consideramos que es nuestra cultura. Como leen ustedes abajo en esta que es la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, toda persona debe participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales con un solo límite: que no se vulneren los derechos humanos. Y es evidente que la tauromaquia no vulnera ningún derecho humano y cumple con todas las condiciones que impone la UNESCO. Por lo tanto, la tauromaquia encaja plenamente dentro de lo que la UNESCO define como manifestación cultural. Cumple con esas 5 condiciones que UNESCO determina para constituir manifestación cultural. El sacrificio animal no le quita nada. Es evidente que la tauromaquia no afecta a los derechos humanos, que sería la única limitación. La diversidad cultural es consustancial con los derechos humanos y la dignidad de las personas, y todos deben poder participar en la opción cultural que elijan. Y esto se basa en tratados y convenciones internacionales suscritos por todos los países taurinos y tiene, por lo tanto, rango constitucional. Y una cosa más. La UNESCO jamás ha redactado, dictaminado, emitido o difundido una supuesta declaración de derechos animales, que es absolutamente apócrifa. Sin embargo, algunos jueces en nuestros países y algunos legisladores y algunas autoridades la utilizan como argumento sin darse cuenta que están utilizando un documento apócrifo. Por otro lado, hace pocos años, una asociación que existe en España, que lidera un abogado venezolano, que es la Asociación Internacional de la Tauromaquia, solicitó ante la UNESCO la inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Tauromaquia. Y no fue rechazado, simplemente no fue admitido, porque ya les he dicho que ante la UNESCO solo se pueden presentar los gobiernos, a nivel de gobierno central o a nivel de Ministerio de Cultura. Y por lo tanto, no es verdad que la UNESCO haya rechazado la tauromaquia como manifestación cultural. Lo que rechazó fue la solicitud de un organismo privado que no está capacitado. Por último, ¿la tauromaquia es arte o no es arte? ¿Qué cosa es el arte? Pues el arte, si vemos las definiciones de la Academia de la Lengua, de la Academia Española de la Lengua, dice que es un conjunto de preceptos y reglas para hacer algo, es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Y les falta inclusive hablar de artes escénicas, que es la tauromaquia.
Pero resulta que en 1917, un artista francés, Marcel Duchamp, presentó a la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York esa escultura que están viendo ustedes a la izquierda en la lámina. Es un urinario colocado de otra forma, no como se le coloca normalmente, y lo presentó como una escultura. Desde ese momento se estableció la absoluta subjetividad del arte. Una obra de arte es entonces, a partir de ese momento, que es histórico, con la presentación de esta escultura llamada Fuente, que es un urinario, en esta exposición de Nueva York de 1917, el arte es absolutamente eh, subjetivo. Entonces, si eso de la izquierda es arte, la fuente, el urinario de Marcel Duchamp, que inclusive fue con firma, la firma de un tal R. Muth que se inventó Duchamp, si eso es arte, ¿cómo lo que están viendo a la derecha no va a ser arte escénica? Si es subjetivo para nosotros y para mucha otra gente más. Creo que no hay discusión en saber si la tauromaquia es arte o no, después de lo que les he mostrado que es la definición del arte. La Constitución y las leyes. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos tiene varios artículos que protegen el patrimonio cultural, la diversidad cultural, la transmisión de la cultura de generación en generación, sea patrimonio cultural material e inmaterial. El artículo segundo, en diferentes puntos, la cultura e identidad de los mexicanos, el patrimonio cultural. En el artículo tercero se habla de la diversidad cultural, sobre todo en el noveno párrafo del artículo cuarto, dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura. Este es el punto clave para defender la tauromaquia, porque si se va contra la tauromaquia en cualquier país, ya estamos hablando específicamente de México, el noveno párrafo del artículo cuarto de la Constitución mexicana defiende a la tauromaquia. Eso pasa en la Constitución mexicana. En la Corte Constitucional francesa, más que hablar de lo que dice la Constitución, podemos hablar de una sentencia de su Consejo Constitucional, porque en 2012 unos antitaurinos franceses pidieron aplicar el Código Penal a las corridas de toros. El Código Penal francés pena, eh, castiga el maltrato animal, pero la Corte Constitucional francesa dijo que la exclusión de responsabilidad penal se aplica perfectamente en aquellas zonas del territorio francés donde se establece o se haya establecido antes la existencia de una tradición ininterrumpida de corridas de toros y de peleas de gallos. Por lo tanto, en los departamentos y en los municipios franceses, esto declaró que la excepción que existe en el Código Penal francés al maltrato animal se aplica perfectamente y es constitucional en Francia. Lo que les voy a contar más adelante es que en el Perú se planteó una demanda de inconstitucionalidad muy similar, que es lo que nos debe advertir a todos que los antitaurinos mundialmente están coordinados para repetir los ataques de la misma forma o de forma similar en todos los países taurinos. La Constitución española también defiende la cultura y lo que dice además es que hay que defenderla. Hay una ley que declara la tauromaquia bien de interés cultural que ni siquiera este gobierno socialista y antitaurino ha logrado derogar. Pero además tiene algo muy importante en el artículo 149. Dice que es el Estado, no las comunidades autónomas, quienes tienen que regular las manifestaciones culturales. Gracias a este artículo 149, en su segundo punto, es que se logró derogar la prohibición a la tauromaquia que se había establecido en Cataluña y se logró también derogar esa adulteración muy parecida a la que tienen ahora en Ciudad de México de la tauromaquia en las Islas Baleares. Y fue a través de estos artículos constitucionales. En Colombia, que está luchando ahora para declarar inconstitucional la ley de Petro que ha prohibido la tauromaquia,
también la Constitución defiende las manifestaciones culturales y defiende la convivencia de la diversidad cultural. Por eso es muy probable, y ojalá sea así, que finalmente el proceso que tienen ahora ante la Corte Constitucional de Colombia logre declarar inconstitucional la ley de Petro que ha prohibido la tauromaquia. ¿Y qué pasa en el Perú? En el Perú quizá hay menos artículos, pero también los hay. En el artículo segundo se dice que el Estado tiene que propiciar el acceso a la cultura, a su desarrollo, a su difusión. En el punto 19 del artículo 2, que habla de los derechos de las personas, es que todas las personas tienen identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Y en el artículo 17, que es el más importante, reconoce que el Perú es un país intercultural y que entonces hay que preservar las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Estos artículos de la Constitución son los que han permitido obtener dos sentencias favorables en el Tribunal Constitucional para la tauromaquia, la primera, y para la tauromaquia y la gallística, la segunda, de las cuales les voy a hablar ahora. Y vamos a terminar con una frase de Javier Clemente de este mismo libro que les hablé hace un momento, ¿no? Entonces dice, la tauromaquia es una manifestación cultural minoritaria y de creación artística. Por eso su prohibición solo se podría dar si se atenta contra los derechos humanos o las libertades fundamentales. Pero la tauromaquia no atenta contra derechos humanos ni libertades fundamentales. Y entonces prohibir la tauromaquia es una imposición abusiva y contraria a las normas internacionales que les he mostrado hace un momento para la protección de la diversidad cultural y la creación artística. Por eso es que no debemos permitir ningún ataque a la tauromaquia. Tampoco procede un referéndum. ¿Por qué? Porque un derecho constitucional como el derecho a la cultura y a la diversidad cultural no puede estar sometido a votación. Voy a ponerme en un extremo. Que haya un legislador loco que dice que los negros no pueden tener trabajo. Estarían vulnerando los derechos de las personas de color, lo que hoy día se llaman los afroperuanos, los afromexicanos, los afrocolombianos. No podría hacerse un referéndum para ver si esa aberración de que gente de determinada raza no pudiera tener trabajo, porque sería una locura, ¿no es verdad? Pues es igual de locura un referéndum para ver si la tauromaquia prosigue o se prohíbe. Y hay en las constituciones modernas la fórmula de la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos, con tantos miles de firmas en función del padrón electoral, pueden presentar una propuesta de ley al Congreso. Pero si esa iniciativa legislativa popular vulnera un derecho constitucional como el de la libertad cultural y la diversidad cultural, simplemente no procede. Esto es lo que blinda a la tauromaquia y a cualquier otra manifestación cultural. Ni puede estar sometida a referéndum, ni a votación, ni puede estar tampoco sujeta a una iniciativa legislativa popular. Por eso, hace unos meses, los galleros mexicanos querían hacer una votación acerca de la continuidad de la gallística. No se puede jugar con eso, porque no es posible. Es una locura, es vulnerar un derecho constitucional, eso no puede estar sujeto a votación. En el año 2000 se promulgó una primera ley de protección animal en el Perú que exceptuaba la tauromaquia. ¿Por qué? Justamente por eso, porque al ser una manifestación cultural parte de la diversidad cultural peruana, si la ley fuera en contra de la tauromaquia, sería inconstitucional. Y entonces, esa ley del 2000 decía, en la disposición final transitoria tercera, exceptúanse de la presente las corridas de gallos, las peleas de gallos. La ley del artista del 2003 dice que los toreros son artistas y en el artículo 4 dice banderillero, matador, picador, novillero, rejoneador se consideran en la ley del artista del Perú intérpretes artísticos. Entonces, además de eso, en el año 2010, en el Tribunal Constitucional del Perú, que tienen ustedes en la imagen, se presentó una demanda por un tema de los impuestos
de la exoneración de impuestos por ser espectáculo cultural exonerado de impuestos y por el impuesto general a las ventas, o sea, el IVA, el impuesto al valor agregado. Después de una larga deliberación, el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias son de cumplimiento y ejecución obligatoria, ¿no es verdad?, determinó que el impuesto sí debía aplicarse. Pero la sentencia tiene decenas de páginas explayándose acerca de la condición cultural de las corridas de toros y de la tauromaquia en el Perú. Y entonces hace comparaciones con otros países, legislación comparada, habla de la realidad de lo que sucede a lo ancho y largo del Perú, porque en todo el Perú, salvo en algunos departamentos que ahora les diré, se dan corridas de toros. Y entonces, esa sentencia 0017-2010, que se promulgó el 2011, dice que el tribunal debe analizar si son una manifestación cultural los espectáculos taurinos. Y luego dice, a juicio de este tribunal, la actividad taurina es una manifestación cultural traída con la conquista e incorporada a nuestro acervo cultural por una afición de siglos que se manifiesta en las fiestas taurinas en Lima y en las diversas provincias del Perú. Aunque español en su origen, se ha incorporado a nuestra cultura mestiza y es una expresión artística que forma parte de la diversidad cultural. Por eso, dice, a juicio de ese tribunal, no puede señalarse a priorísticamente que los espectáculos son una simple exhibición de tortura, pues mientras que algunos asumen esa posición, otros sostienen lo contrario. Y entonces, no es el tema del sacrificio del toro el elemento central de la corrida de toros y lo que van a ver los aficionados, van a ver toda la liturgia. Y dice una cosa más importante, el hecho de que le disguste a mucha gente no es un motivo para prohibir la tauromaquia, porque basta que no asistan aquellos que no quieran ir a los toros. Menciona también la ley del artista, donde están los matadores de toros, el novillero, los banderilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, la ley de protección animal, que es la que menciona el punto 28, dice, exceptúa las corridas de toros por su carácter cultural. Y habla de una serie de cosas. Esta sentencia emitida el año 2011 es genial, porque es un resumen que hace el Tribunal Constitucional eh, de tal manera que blinda por primera vez a la tauromaquia en el Perú. Y al final termina por esto, por todo lo que he expuesto en decenas de páginas, a juicio de este tribunal, los espectáculos taurinos son espectáculos culturales. Y un magistrado que había hecho alguna vez un voto en contra de los toros, en otro momento de su carrera, se retracta y dice que no puede negar el carácter cultural de la tauromaquia porque sería negar la propia historia del Perú. En 2016 se promulgó una nueva ley de protección animal y en esa ley de protección animal, en la disposición complementaria final primera, exceptúan nuevamente las corridas de toros, las peleas de toros y las peleas de gallos. Pero un grupo de animalistas, en octubre de 2018, siguiendo la misma ruta que habían seguido en Francia unos años antes los antitaurinos, con 5.000 firmas, presenta una demanda de inconstitucionalidad a esta disposición complementaria final. Y el Tribunal Constitucional, a pesar de que 5.000 y pico ciudadanos habían pedido esto, analiza esto, no se toma mucho tiempo, duró año y medio el proceso y se hizo una intensa campaña en contra de la demanda. Se organizaron y se convocaron 3 marchas por el centro de Lima. En alguna de ellas tuvimos la suerte que Andrés Rocarrey, que lo ven ustedes en la foto, y Joaquín Galdós estuvieran en Lima y marcharon con todos los aficionados. Interrumpimos el tránsito de Lima en un día de trabajo durante 4 horas. Causamos un caos, pero logramos que más de 40.000 personas marcharan por el centro de la ciudad de Lima junto con los galleros. Luego hicimos una segunda marcha con 32.000 personas. Miren ustedes las fotos, como toda una avenida del centro de Lima, a la izquierda y a la derecha, están llenas de manifestantes. Y por último, en vísperas de la sentencia, que la presidenta del Tribunal Constitucional aceleró para ver si lograba
porque la presidenta del Tribunal Constitucional estaba en contra de la tauromaquia, aceleró la reunión para emitir sentencia y a marchas forzadas organizamos una tercera marcha. Y ahí asistieron 74.000 personas. No nos querían dar permiso la policía para esta marcha. Y al final, lo que nos dijeron los policías fue, preséntense ustedes y cómo los vamos a prohibir. Marchen nomás por todo el centro de Lima. Hubo muchos debates en televisión, en diferentes canales de televisión, para divulgar esto. En el diario El Comercio, a lo largo de 16 meses, se publicaron muchísimos artículos mostrando la realidad taurina a lo ancho y largo de todo el Perú. Porque muchos limeños, y en Lima es donde se discuten estas sentencias, podrían pensar que la tauromaquia es solamente la Plaza de Hacho. Pero no, mostramos eso, mostramos los antecedentes en Francia, sentencias favorables en Colombia y en el Tribunal Constitucional Español, mostramos imágenes como esta para ver cómo en un pueblito de la sierra llamado Chalhuanca hay una plaza que tiene 15.000 personas encima de un cerro. Entrevistas a Vargas Llosa, esta entrevista pesó muchísimo entre los magistrados del Tribunal Constitucional, que dijo que sería una desgracia. La entrevista es muy, muy rica. Max Hernández, de quien les hablé hace un momento, Diego García Sayán, exministro de Justicia y Relaciones Exteriores, un expresidente del Tribunal Constitucional, que se amparó en todo lo que les he mostrado yo de UNESCO y en algo que no les he mostrado, que es el Convenio de San José, que también declara que la libertad cultural es uno de los derechos humanos que corresponden a todos los pueblos americanos. Otro presidente, expresidente del Tribunal Constitucional, Francis Wolf, un famoso abogado constitucionalista en el Perú, que no es aficionado taurino, y dice, oiga, los derechos de los animales son una aberración. Estamos obligados a cuidar a los animales. Si el toro de Lidia se cría para una corrida de toros, pues en fin, que se le use para eso, que se le críe bien como se le cría, pero no hay nada en la Constitución que pueda inducir a prohibir la tauromaquia. Y en fin, lo que les he mostrado, se divulgaron todas esas marchas. La demanda se discutió en una sesión pública. Al fondo, la presidenta del Tribunal Constitucional, que de una tendencia de extrema izquierda, hizo inclusive la pantomima de llevar banderillas, que las tiene ahí delante de ella, a la sesión en la que se iban a emitir los votos de los diferentes magistrados. Para que se hubiera declarado inconstitucional la ley de protección animal en la excepción a la tauromaquia y a los gallos, de los 7 miembros del tribunal, incluyendo a la presidenta, se necesitaban 5 votos, pero solamente obtuvieron 3 votos. 4 de los 7 magistrados consideraron infundada la demanda y hicieron un desarrollo aquellos que votaron a favor de la tauromaquia muy interesante que también constituye jurisprudencia. Esto puso en el filo de la navaja la continuidad de la tauromaquia en el Perú. Porque si este proceso en el Tribunal Constitucional se hubiera perdido, se hubiera prohibido la tauromaquia por completo. Pero la demanda fue contra el Congreso que había emitido la ley y después promulgada por el presidente de la República. Y sin embargo tuvimos que presentarnos al Tribunal Constitucional como amicus curiae, que es aquellos que se presentan ante la Corte para ser admitidos y opinar al respecto, y eh, de esa manera logramos esta sentencia favorable que pudo haber prohibido la tauromaquia por completo en el Perú. Esta es la noticia cuando salió la sentencia, pero luego, en agosto de 2020, la Municipalidad de Lima, con un alcalde que se presentó como no antitaurino, dio paso a un acuerdo de consejo durante la pandemia para que la Plaza de Hacho no se dedicara más a corridas de toros. En realidad, era un absurdo. La Plaza de Hacho es de la Sociedad de Beneficencia de Lima. La Municipalidad de Lima es verdad que nombra al presidente de la beneficencia,
El alcalde de Lima, en realidad, no la municipalidad, el alcalde de Lima nombra al presidente de la beneficencia y nombra a 2 de los miembros del consejo directivo. El Ministerio de Desarrollo Social nombra a los otros 2, pero la plaza no es de la municipalidad. Y entonces la municipalidad no puede darle instrucciones a los miembros del Consejo de Administración de la Beneficencia. Sin embargo, emitieron en agosto de 2020, 35 de los 40 regidores un acuerdo de consejo prohibiendo la tortura animal en locales municipales, pensando ellos y con la intención de que el contrato, que en ese momento lo tenía Casa Toreros que gestionaba Hacho, al culminar se prohibieran las corridas de toros. Era absurdo todo lo que ellos planteaban, pero si nos hubiéramos quedado en decir que era absurdo, se hubiera prohibido las corridas en la Plaza de Hacho. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como los regidores se habían excedido en sus funciones, pedimos su vacancia, porque no podían disponer y menos dar órdenes los regidores a los funcionarios municipales, vulneraban la ley de municipalidades. Al vulnerar la ley de municipalidades, solicitamos ante el Jurado Nacional de Elecciones la vacancia, es decir, la remoción de esos 35 regidores. Unos habían votado a favor de este acuerdo queriendo cerrar Hacho, otros se habían abstenido. Los 35 fueron incluidos y además se les demandó penalmente por abuso de autoridad. En primera instancia, la vacancia de un regidor la ve el propio Consejo Municipal. Y como era lógico, el Consejo Municipal de Lima no se suicidó vacando a 35 de sus 40 regidores y se apeló al Jurado Nacional de Elecciones. Pero entre el pedido de vacancia que iba en segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones y la demanda penal que se le hizo a esos 35 regidores, hizo que en enero del 21 los regidores retiraran todo lo que habían dicho. Se retractaron. Dijeron que nunca se habían referido a Hacho. Reconocieron que había 2 sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban que era manifestación cultural. Dijeron que Hacho, claro, no es nuestra, es de la beneficencia. Y emitieron un nuevo acuerdo de consejo en enero de 2021 diciendo lo que les acabo de decir, retractándose por completo para ver si resolvían su problema de vacancia. Al final, el Jurado Nacional de Elecciones nunca llegó a debatir públicamente la apelación que habíamos hecho, pero surtió efecto ese pedido de vacancia y surtió efecto la demanda penal que hicimos contra ellos. Si esto no se hubiera hecho, si simplemente hubiéramos demostrado lo absurdo del primer acuerdo de consejo, y yo estoy casi seguro que no tendríamos toros en la Plaza de Hacho. Y esta prohibición de corridas en la Plaza de Hacho es otro acuerdo internacional de los antitaurinos que se propusieron que en ninguna capital latinoamericana hubiera corridas de toros. Pues Hacho, gracias a esto que hicimos, hoy día, por suerte y por ahora, no tiene ningún problema. Entonces, esto es un caso en el que se demuestra que no se puede uno quedar tranquilo. Hay que utilizar todos los medios a nuestro favor, todos los recursos jurídicos, todos los recursos de divulgación, de prensa, de participación e información a la sociedad civil para contrarrestar cualquier ataque a la tauromaquia. Y el último capítulo es este. En diciembre del año pasado, la Comisión de Cultura aprobó un proyecto de ley que reconoce el carácter cultural de la tauromaquia, la Comisión de Cultura del Congreso del Perú, reconoce la condición cultural de la tauromaquia y la gallística. Este proyecto de ley tiene que entrar ahora en estos meses que siguen a el debate en el Pleno, para que sea aprobada por el Congreso y luego promulgada por la Presidencia de la República. Pero con esto queremos terminar de blindarnos, tomar la iniciativa. Y en la Comisión de Cultura, el texto de este proyecto de ley fue aprobado por 11 votos a favor contra 3 en contra y una abstención. Pero todo esto no tiene sentido sin lo social, el público, aquel que en todos los rincones del Perú llena la plaza. Esto es una expresión autóctona del Perú.
El Perú es un país muy grande, ¿no es verdad? Es 2 veces y media el área de España, pero además con unas carreteras y con subir a los Andes y bajar a los Andes. Lo que tienen ustedes ahí son los departamentos del Perú, que son 24, también llamados regiones, y solamente en la parte de la selva no se dan corridas de toros porque es difícil transportar toros hasta la selva porque habría que llevarlos en muchos casos navegando por los ríos amazónicos. Pero en los departamentos de la sierra, en todos, desde el norte que está Cajamarca hasta el sur en la frontera de Bolivia que está Puno. Y en la costa también en todos los departamentos. Entonces, porque los departamentos de la costa, aparte de la zona de costa, tienen también un sector de sierra de Andes. Hay todavía manifestaciones autóctonas como el toro Puyay que están viendo a la derecha. Un cóndor que es recogido y capturado con un enorme respeto al animal porque se captura en un cerro, que es un apu, el cerro, el nevado de 4.000 y pico metros de altitud, es un dios para la cultura sincrética que proviene desde las culturas precolombinas, y se atrapa al cóndor y se amarra encima de un toro para que en las mañanas se pueda torear por quien lo quiera torear y en las tardes en la misma plaza hay una corrida de toros. El Inca Garcilaso de la Vega, a quien tienen ustedes debajo, se dio cuenta que es el primer cronista, hijo de un conquistador español y de una princesa inca, se dio cuenta que los toros eran admirados por los indios del Cusco, donde él vivía de chico. Tanto así que el torito de Pucará que están viendo ustedes abajo a la derecha es una escultura típica del Perú que se coloca en los tejados recién construidos para su solidez y se entierra en los campos recién cultivados para su fertilidad. En el siglo XIX, cuando se logró la independencia del Perú, los barilargueros españoles tuvieron que huir del Perú. Y durante todo el siglo XIX se reemplazó el primer tercio en el Perú. Arriba la imagen es de la Plaza de Hacho, de un hacendado de la Rinconada de Mala, que era también un capeador a caballo. El primer tercio, como no había suerte de varas, se reemplazó por el capeo a caballo. ¿Qué mayor prueba de que esto ya era una forma distinta que la tauromaquia española? La plaza de Hacho refulge en medio de la noche limeña porque es realmente una plaza maravillosa, donde toreó primero Belmonte, Joselito, en la única plaza americana que toreó fue en Hacho, esto es el Hacho antiguo todavía, que se ha conservado internamente, pero se ha profundizado el ruedo. Este cartel solo se dio en la Plaza de Hacho. El maestro Armillita, Manolete y Domingo Ortega. Antonio Ordóñez se retiró en Hacho en 1962 y se cortó la coleta. El rey de España, la única plaza americana, ahí le está brindando Paco Ojeda un toro, que ha visitado, es la Plaza de Hacho. Hacho es una joya arquitectónica. Es una maravilla que tenemos en el Perú. No podemos dejar que se dejen de dar corridas ahí. Esto es desde hace 260 años lo que sucede un domingo de corrida en Hacho. La arquitectura exterior de la plaza sigue siendo la misma. La interior se ha profundizado y se ha achicado el ruedo. Y se han hecho modificaciones alrededor, pero la plaza en sí es la misma. Por eso es la plaza de primera más antigua del mundo. La de Zaragoza se inauguró antes, pero no queda ni un muro original en Zaragoza. La de Sevilla dio corridas antes, pero recién se concluyó a mediados del siglo XIX. Hacho es la plaza de primera categoría más antigua del mundo. Pero esto es solamente la punta del iceberg. En el Perú se han celebrado el año 24 740 festejos taurinos. La cantidad de festejos taurinos viene creciendo. El gran anhelo de los pueblos del interior del Perú es tener su propia plaza de toros. A fines del 23 había 396. Ya hemos superado las 400 plazas de toros firmes en todo el Perú. Porque como ven ustedes, esto es inflación. En el año 90 tuvimos una hiperinflación terrible, pero se resolvió en el 2000 y del 2000 a la fecha el crecimiento económico en el Perú ha sido constante. No lo vemos quizá desde Lima en este crecimiento económico en el resto del Perú, pero no cabe duda que el desarrollo de la tauromaquia se debe a estas tendencias económicas del Perú.
El sincretismo social y religioso es lo otro. Ahí ven ustedes al Zapata en una plaza de Puno. El Zapata es el ídolo del departamento de Puno, que es donde mejor se paga a los toreros. ¿Quiénes son los que están al costado del Zapata dando la vuelta al ruedo? En Puno se les llama los alferados, en otros lugares se les llama los mayordomos, en otros lugares se les llama los capitanes de plaza. ¿Qué hacen ellos? Financian las corridas. En el interior del Perú, salvo en algunas pocas plazas, no hay empresarios taurinos. Los capitanes de plaza, los alferados, los mayordomos financian las corridas de toros y no recuperan con las entradas lo que ellos ponen. ¿Por qué lo hacen? Por reconocimiento social, por su propia satisfacción y porque en el caso de Macusani es por la Virgen de la Inmaculada la feria. Sienten estos alferados que si no hacen una mejor corrida que la del año pasado, que la hicieron otros alferados, no tendrán prestigio social, pero lo peor, la Virgen de la Inmaculada no los ayudará en sus negocios y en la parte económica de sus vidas. Y en otros lugares, esto es otra plaza puneña, se recibe a los toreros después del paseillo en los medios y se alterna con ellos. En otros lugares, el mayordomo da la vuelta al ruedo, seguido por la banda musical, y detrás van regalando caramelos y bebidas. Y este elemento social, esta parte sociológica de las corridas de toros, es lo que ha permitido este crecimiento constante. Al comienzo, verán ustedes, les voy a mostrar algunas fotos, las plazas eran de palos, eran cualquier cosa. Hoy día son plazas firmes que no le envidian nada a nadie. En algunos sitios las siguen haciendo de palos porque es la tradición, no porque no puedan tener una plaza de toros firme. Pero esto es lo que ha hecho crecer la tauromaquia en el Perú. Y con carteles que hoy día no tienen nada que envidiarle a ninguna plaza del mundo. Miren ustedes la altitud de algunas plazas, 3.500 metros. Esto es en la sierra de Lima al norte. Miren las plazas de toros en un pueblito que no debe tener más de 500 habitantes. Esta es una plaza más sencilla en la misma zona. Todas estas que les estoy mostrando son en la misma zona, en un vallecito muy pequeño al norte de Lima. Y aquí quiero mostrarles algo. Es otra placita ahí. Fíjense ustedes el señor del sombrero con la banda, en la parte de abajo de la foto, al centro hacia la izquierda. Ese hombre es el mayordomo, es el que ha pagado toda la corrida de toros. Ese hombre tiene la aceptación social de su pueblo y el prestigio para todo el año si la corrida ha sido buena y ha tenido categoría. Y tiene que haber sido mejor que la del año anterior. Fíjense ustedes ahora que le han brindado el toro. El torero le ha brindado el toro y él se ha quitado el sombrero y se ha puesto la montera. Es el hombre más feliz de la tierra. Todo lo que ha invertido en esta corrida ha quedado plenamente satisfecho. Y así, miren ustedes esta plaza, Huari es una plaza de más de 20.000 personas, inclusive con unas andanadas en la parte alta. En Ancash, muy cerca de la anterior, miren lo que era esta plaza en el año 95, miren lo que es hoy día. Y otras plazas en esta zona, que es una zona minera muy rica. Otro pueblo en la misma zona, Ticapampa, miren lo que era la Plaza de Toros. En el año 2012, cuando Andrés Rocarrey y Joaquín Galdós eran novilleros, celebraron un mano a mano en lo que había sido esta plaza, que ahora es así. Es el progreso de la tauromaquia en los pueblitos más recónditos. Esta es la segunda plaza del Perú, la de Chota en el norte, en Cajamarca, y esta es la de Cutervo, que más o menos compiten la una contra la otra, están más o menos cerca en Cajamarca. Esta es otra en Cajamarca, en una zona ya bajando hacia la selva, y esta es en Cajamarca, pero se hace con palos. Se hacen los palcos, y la plaza es enorme porque si no, no entrarían tantos palcos. Cada palco tiene 4 pisos. Y el primer año que Andrés Rocarrey tomó la alternativa, llevaron a Andrés Rocarrey a que toreara una corrida en solitario. Y estas son más plazas cajamarquinas. Esta de Cajabamba ha ido 2 años seguidos ya Andrés Rocarrey a torear allí. Esta es una plaza en la misma zona, muy cerca de Chota, es parte de la provincia de Chota, que es Tacabamba. Esta es otra plaza de Chota, Lajas. Miren lo que era la plaza. Miren lo que es la plaza hoy en día. Al cabo de 30 años, cómo ha cambiado. Esta es una plaza muy bonita en el centro del Perú. Es una imitación en miniatura de la antigua plaza de Hacho, la plaza de Palca.
Y esta es una plaza a 4.100 metros, en la Pampa de Junín, donde se libró una de las últimas batallas para la independencia del Perú. Y así tienen ustedes estas plazas. Esta es la de Puno. Miren ustedes la cantidad de público. Aquí es donde el Zapata es un ídolo. Y esta también es en Puno, también hecha con palcos sobre los tendidos. Esta es otra hecha solamente con palcos. Y esta es la Plaza del Ruedo Humano. Miren ustedes dónde está el público. Es una plaza de palos. Pero si hay que ser un poblador de ese pueblo, todos pasan toda la lidia ahí parados donde los ven y forman con sus cuerpos, en realidad, el ruedo de esta plaza de Puno. Y estas son otras plazas más pequeñitas, pero en fin, estas son las decenas de plazas. Esta es una plaza nueva en esta zona de Arequipa, a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Otra plaza nueva en la misma zona. Y aquí una noticia, un pueblo que tiene plaza de toros, pero no tiene ni agua ni luz, y lo sacan como noticia en algún noticiero. Y ahí en esta zona del sur del Perú hay un valle de los volcanes. En el centro de los volcanes se hacen los ruedos de las placitas de toros en esta zona. Esto está dentro de un volcán. Plaza de Toros, Valle de los Volcanes, dice. Una plaza en el Cusco, así van todos los devotos primero a la iglesia y después a la Plaza de Toros. Esto es un tema sociológico. Esto es lo que les mostré hace un momento. El actual presidente del Perú es de este pueblo Chalhuanca y es impresionante. En la misma zona, otra plaza grande, en pueblitos que no tienen nada. Y esto es en Ayacucho. Miren ustedes cómo está la gente en los palcos y en el cerro. Aquí se lidian todas las tardes 9 toros. Esto es otra plaza en la misma zona. Esto es en la Sierra de la Libertad, en el norte del Perú. A los 2 o 3 años de haber tomado Andrés la alternativa, fue a esa plaza y donó sus honorarios a un albergue para niños. Esto es el Perú taurino. Y entonces, con esta presión social, ¿cómo negar que es una expresión cultural auténtica? Entre 4 y 5 millones de peruanos van a los toros al menos una vez al año. Y luego tenemos el tema de la divulgación. La divulgación hay gente que piensa que debe hacerse con suavidad, sin crítica. Pero si no se hace crítica, estamos traicionando a ese público que queremos que asista a las plazas. Si un toro no tiene el trapío, hay que explicarlo, hay que informar, hay que decir la verdad con respeto, pero es lo que le debemos a ese público que queremos que llene las plazas. Esto es de hace 15 días. Un pueblito de 3.000 habitantes, una plaza de 3.000 personas, reinaugurada, estaba recién remodelada. El cartel, Joselito Adame, el español José Garrido, el peruano Joaquín Galdós y el francés Lalo de María. En un pueblo, esta es la página taurina del comercio, donde yo le cuento a los limeños cómo en un pueblito de esta dimensión puede haber una corrida de toros de esa categoría, corrida de 8 toros. Y además con toros de lidia, que provienen de las decenas, un poco más de un centenar de ganaderías que hay en el Perú. Y esto es el otro tema para la defensa de la tauromaquia. Hay que explicar qué es el toro de lidia. No podemos permitir que nadie confunda a este animal bravo con una vaca lechera, con un toro como el que va a un matadero para comer la carne a los 18 meses. Hay que explicar que ese toro vive 48 meses a cuerpo de rey para poder llegar a una plaza, o 36 si se le lidia como novillo, y que vive en enormes extensiones. En el Perú habían hace pocos años no más de 10 o 12 ganaderías. Hoy día hay más de 100 ganaderías en el interior del Perú. Esos ganaderos, que hoy día suman más de un centenar, empezaron comprando el desecho de tienta de las 12 ganaderías. Pero luego fueron a España, compraron vacas, compraron sementales, compraron termos con semen, trajeron toros de Colombia. No han traído de México, lamentablemente, porque la Secretaría de Agricultura de México, según el SENASA peruano, nunca les ha dado ni les ha hecho caso para negociar un acuerdo de importación de toros de lidia al Perú. Pero en fin. Y lo otro es los términos correctos. Y hay dos términos que hay que cuidar muchísimo.
Sufrimiento no es un término aceptable. El sufrimiento implica conciencia de lo que sucede. Un toro no puede sufrir. Un toro puede sentir dolor, puede sentir estrés. Una vez que se le pica, dejará de sentir el dolor y el estrés y seguirá peleando. Pero no podemos admitir, y hay que tener muchísimo cuidado, usar el término sufrir, sufrimiento con un toro de lidia. Y entre tradición y cultura hay que insistir en cultura. Como han visto ustedes, los acuerdos internacionales y los convenios internacionales hablan de cultura. Es verdad que la tradición puede ser un sinónimo, pero tradición no tiene el mismo prestigio de cultura. Por lo tanto, quedémonos con cultura, no usemos tradición, quedémonos con dolor y estrés en todo caso, pero no con sufrimiento. Es muy importante. Y si resumimos, nos quedamos con que no podemos aceptar ataques porque hay que defender los derechos humanos de los aficionados porque tienen una expresión y una diversidad cultural. Hay que ser conscientes de todas las normas jurídicas que obligan a respetar la tauromaquia. Y si no quieren respetarla a los políticos, hay que obligarlos a través de procesos judiciales. Y cuando se acaban las instancias nacionales, habrá que ir a instancias supranacionales. No hay que descuidar al público que asista a las plazas. No hay que olvidar que la emoción del toro es lo fundamental, que hay que hablar la verdad, que hay que tener toros que generen esa emoción. Muchos taurinos piensan que cuando uno habla así está traicionando a la tauromaquia y le hace daño. No, al contrario. Ese aficionado que hoy día tiene cualquier medio visual, cualquier pantalla a su disposición, hay que darle lo que está buscando. Hay que promover la divulgación de todos los medios, convencionales, en pantalla, escritos, radiales, digitales, redes sociales. Hay que destacar cómo vive un toro bravo y hay que evitar que se le confunda. No se le puede confundir con otro tipo de bovinos. Creo que ahí he repetido el 5 y el 6, ¿no? Utilizar los términos correctos, porque hay que hacer énfasis en lo cultural. Hay que actuar de inmediato, ipso facto, contra cualquier ataque contra la tauromaquia. Hay que tener presente que la niñez y la juventud son la base de la supervivencia de la tauromaquia. No podemos permitir que se les prohíba el ingreso a las plazas. El único punto que tenemos pendiente nosotros ahora es un proceso judicial que hemos apelado y que tendremos que llegar al Tribunal Constitucional porque dos personas se presentaron a un juzgado a pretender prohibir el ingreso de los niños a los toros y de las escuelas taurinas. Y en primera instancia obtuvieron una sentencia favorable sin que se haya hecho participar a los reales interesados. Iremos en queja de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Y hay que ser conscientes que la tauromaquia es un rito en el que está presente, es verdad, la vida plena y heroica, ¿no? Y la muerte si eso sucede, pero sobre todo que es cruento, pero no cruel. Pero estos dos puntos que están en gris, junto con el saber explicar todo esto de la genética del toro que le evita dolor, yo no lo recomiendo utilizar si no es absolutamente indispensable, porque es entrar en Honduras que a veces puede ser mal interpretado. Y bueno, con este resumen final, disculpen si me he extendido demasiado, concluyo lo que les quería explicar un poco de la experiencia peruana de la defensa de la tauromaquia. Muchas gracias, me quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, por esta cátedra. Hola, buenas noches. Sí, bueno, antes que nada agradecer a Pablo. La verdad que ha sido muy interesante su testimonio y lo explicado. Yo soy Ítalo Hidalgo, soy de Lima. Mi papá es de Tarma. Él, desde que yo he tenido 15 años, pues he tenido una experiencia con la tauromaquia muy presente, más que nada en Lima y en Palca también, en Palcamayo. Son plazas que se encuentran en Junín, en Tarma. Y pues, como lo planteaba en la pregunta que dejé, es de, además la reducción en los precios en los abonos que han ocurrido estos últimos años en diversas ferias taurinas, ¿qué qué otros planes se han implementado con respecto a la retención de público joven en la tauromaquia al Perú? ¿O de qué manera se ha podido fomentar el interés de los jóvenes? Ítalo, ¿cómo estás?
Lo ideal sería poder, por ejemplo, dar charlas y explicar lo que es tauromaquia en las universidades, pero sabemos que eso sería imposible, porque normalmente en las universidades, en todas, hay un movimiento woke, un movimiento antitaurino que no nos dejaría dar ninguna charla allí. Yo creo que el tema de la difusión de la tauromaquia entre la juventud es un tema que tenemos pendiente y estoy de acuerdo contigo que hemos hecho poco. Andrés Rocarrey sin duda ha atraído mucha gente joven a las plazas en el Perú, fundamentalmente a Acho, que es donde torea. Esta desafección de los jóvenes no es tal porque si uno mira la composición del público de Acho, yo diría que encontraríamos bastantes personas jóvenes hoy en Acho. Tú me dices que eres de Tarma. Palca, que es la plaza que está cerca de Tarma, igual que Palcamayo, pero sobre todo Palca, que les mostré en una foto, es una de las plazas más bonitas del Perú. Es una réplica en pequeñito de Hacho antiguo. Y yo creo que si miramos al público de Palca, veremos que hay mucha juventud. En el interior del Perú en general, la juventud no deja de ir a los toros y la juventud se identifica plenamente con esta cultura taurina. Quizá en Lima tenemos esa asignatura pendiente de hacer más divulgación. Andrés Rocarrey sin duda ha ayudado para eso. Joaquín Galdós, que también es joven, de la misma manera. Pero yo creo que hoy en Hacho, si miramos la composición del público, encontraremos bastante gente joven. Lo que pasa es que si uno se pone a pensar de su historia como aficionado, normalmente empieza con los abuelos, con los padres, que a uno lo llevaron a los toros. Ya es un caso más difícil que alguien no hubiera tenido contacto con los toros hasta los 25 años y de pronto se le ocurre ir a la plaza. Eso solo sería, no sé, por ver a un torero como Rocarrey hoy en día. O si alguien te da charlas y te explica y te muestra, y de 100 personas que escuchan, 20 deciden ir a probarlo en una plaza de toros. En Lima lo veo difícil. Gracias a Dios, en el interior del Perú, y a ti te consta porque eres de Tarma, Palca es una muestra evidente de ello, sí tiene público joven en la plaza. Muchas gracias, Pablo. A ti. Le pasamos el micrófono a la doctora Aro, ya lo tiene prendido. Gracias. Hola, buenas noches. Pablo, primero felicitarte por la contundencia de tu exposición. O sea, de verdad nos queda Gracias. claro por qué Lima es hoy por hoy la única capital de América que sigue dando toros y por qué no solamente tienen un torero que interesa dentro y fuera del Perú, sino uno de los que más interesa en el planeta taurino. Pablo, ¿qué relevancia puede tener el SICULT en la defensa de la tauromaquia en las capitales de América? Esa es mi primera pregunta. Bueno, Mi gracias. segunda pregunta para hacerte. ¿La quieres hacer juntas? Bueno, dime. No, te No, bueno, contesto. pues si quieres esa primera. Sí, claro, te contesto y así seguimos la hilación. Gracias, Fernanda, por lo que has dicho. Bueno, aquí hemos trabajado mucho. El SICULT en realidad es la unión para intercambiar experiencias, repositorios, documentación entre las asociaciones taurinas de todos los países donde se dan festejos taurinos, valga la redundancia. Yo creo que sí tiene importancia. Es también, hay que pensar, una organización bastante joven. De hecho, hasta antes de que ocurriera esta tormenta perfecta en México, Tauromaquia Mexicana organizaba reuniones una vez al mes con todos los integrantes de estas asociaciones en todo el mundo a través de Zoom. Y el escuchar experiencias, saber qué está pasando en cada país, poder recoger lo que se ha hecho en otro país para ayudar en lo que vamos a hacer en el nuestro, yo creo que es importante. Pero vamos a poner un caso que es el caso de Quito. Quito es una plaza de toros que era sensacional, una plaza de toros a la que yo al menos iba todos los años.
y lamentablemente ha tenido un proceso político, tanto a nivel de gobierno central como de municipalidad, que ha dejado a la plaza de Quito sin poderse matar a los toros, con lo cual se acabó ahí la tauromaquia, es la demostración de que adulterarla mata la tauromaquia. Y la Plaza Belmonte, donde se daban festivales, un festival al año sin muerte, que era de la municipalidad, no se dan ya más toros. No voy a pecar de indiscreto ni nada, pero yo seguí con mucho cuidado, porque fueron sesiones por Zoom, la defensa que se hizo de la tauromaquia en la última sesión informativa del Tribunal Constitucional Ecuatoriano. Hablaron 25 taurinos y 25 antitaurinos. Lo que me resultó a mí muy penoso, muy lamentable, es que los 25 taurinos no se habían puesto de acuerdo entre ellos, no tenían una estrategia común, hicieron una defensa, salvo alguna contada excepción, muy pobre de la tauromaquia ante los magistrados del Tribunal Constitucional Ecuatoriano. Y entonces ahí solo te cabe mirar y decir qué pena, ¿no? No lo están haciendo bien, porque tampoco puedes intervenir más de la cuenta. Uno puede ofrecer su ayuda, de hecho toda la documentación que tenemos la hemos enviado a Tauromaquia Mexicana, cualquier ayuda que necesitaran estamos a su disposición. Yo creo que lo más importante de Sicult es el poder conversar entre todos, conocernos entre todos y compartir información y experiencias. Hoy en día es difícil que se pueda hacer más que eso. Sí, Fernanda, adelante, tu segunda pregunta. Creo que no está. Se nos fue porque desapareció de pronto de la pantalla. Bueno, Ahí ya está se otra vez. conectará. Venga, Así. Fer. Aquí está. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, decía que ya ni siquiera veo en el panel mi otra pregunta, que si me podían apoyar con eso. Pero Sí, pues de claro. todas maneras, ay, gracias, Mara. Aquí está. ¿Existe algún centro de investigaciones taurinas en el Perú? No, no tenemos un centro de investigaciones taurinas y quizá valdría la pena hacerlo, porque explorar en la tauromaquia es algo tan rico, pero necesitaríamos más personas. Y la verdad es que no somos muchos los que estamos en la Asociación Cultural Taurina del Perú y nos dedicamos más a la defensa y lamentablemente, porque sería muy enriquecedor, no tenemos un centro de investigación o de estudio de la tauromaquia. Bueno, pues entonces luego te busco porque yo pertenezco al Centro de Estudios Taurinos de México y se me ocurre que tal vez un centro de investigación internacional de la tauromaquia pudiera tener tal vez también impacto o relevancia al momento de la defensa, la argumentación y el difundir la información. Muchísimas gracias, Pablo. Felicidades. Gracias, Y no Fernanda. Estoy solo, y no totalmente solo, de acuerdo contigo. y no solo del mundo, sino también como preguntan varios de América en general, ¿no? Porque dicen Sudamérica, yo le diría América también, porque también hay que trabajar en los distintos continentes. Y por favor, Miguel Ángel de la Garza y Valentín Báez, pues sí, para que ahorita planteen sus preguntas directamente, les abrirán los micrófonos. Una de esas preguntas iba para el doctor Arias. ¿Ya están aquí con nosotros? Sí, ¿me escucha? Perfecto, gracias. Y bueno, para el doctor Arias, perdón que me desvíe del tema de Perú, pero el domingo tenemos unas votaciones en México y son muchísimos los aspirantes, pero creo que en la Suprema Corte de Justicia pudiéramos lograr algún blindaje a favor de la tauromaquia, pero no sabemos por quién votar, no sabemos si en los 60 y tantos, 90 y tantos aspirantes para ministros de la Suprema Corte de Justicia encontramos a alguien que
pudiéramos pensar que defendería la tauromaquia y por otro lado algún enemigo de la tauromaquia para tomarlos en cuenta, votar por unos y ni por asomo votar por los otros. Esa es mi primera pregunta. Sí, Miguel Ángel. Bueno, mira, pues la realidad es que creo que ya se ha hablado mucho y escrito mucho de esta elección judicial. Y pues uno de los grandes problemas que tiene la elección es que precisamente no conocemos a los candidatos, no tenemos pues realmente un conocimiento cierto de cuáles son sus posturas generales en cuanto a justicia, en cuanto a muchas cosas, pues mucho menos en cuanto a la cuestión de la tauromaquia, ¿no? Pues digamos, como ciudadano yo lo que esperaría que de esta elección surjan tribunales independientes que juzguen pues conforme a los principios que marque el derecho, en cuyo caso yo lo he defendido y lo he sostenido. Creo que tenemos los argumentos suficientes para la defensa de la tauromaquia, ¿no? Bueno, si no es así, pues a lo mejor el gran problema será pues que esto dependerá de las líneas que se fijen quienes pues colocaron a las personas juzgadoras. Pero pues digo, realmente así que tengamos digamos candidatos taurinos o antitaurinos identificados, la realidad es que no, y pues no es un ejercicio que nos hayamos dedicado a hacer en este sentido. Entonces, pues esa sería mi respuesta para tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Tenemos otro comentario sobre, dice, durante su presentación, Pablo mencionó que los grupos animalistas tienen un acuerdo para pretender dejar sin toros a las ciudades capitales de Hispanoamérica. Me gustaría que ahondara al respecto. Gracias. De Fermín Josep. Sí, encantado. Los antitaurinos divulgan lo que hacen y tienen convenciones internacionales una vez al año. Y uno de los movimientos que tienen desde hace 5 o 6 años que se pueden encontrar en Internet era justamente ese de dejar a las capitales hispanoamericanas, latinoamericanas, sin plazas de toros funcionando. Y había una campaña, acabemos con la Plaza México, acabemos con Hacho, esto en convenciones internacionales celebradas en diferentes lugares del mundo. Sí, es público, no es ni nos hemos imaginado una conspiración, ni es necesario tener espías. Publican en Internet lo que deciden. Totalmente de acuerdo. Tenemos otras preguntas también en el chat para pasarles al micrófono. Mientras queríamos también pedirles que no se vayan a ir nuestros queridos invitados sin antes hacer un par de recomendaciones sobre aquellos libros que deberían de estar en las bibliotecas de todos los que nos escuchan. Y les encargamos dejar 3 recomendaciones para el cierre, pero vamos a pasarle el micrófono a Luis Muñoz y a Valentín Báez, que tienen 2 preguntas o varias. Ahí en el chat, por favor. Ya está Valentín. Valentín, por favor. Hay que abrirle el micrófono a Valentín Báez. Valentín, adelante. Muy buenas noches para todos. Primero que todo, agradecer esta magnífica oportunidad de escuchar la magistral intervención del doctor Pablo y reciban un abrazo desde Colombia. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Si bien la Fiesta Brava viene sufriendo una constante agresión por parte de los antitaurinos, me gustaría saber si hay un ente, por lo menos del bloque suramericano, para la defensa de la fiesta. Porque de acuerdo a lo que exponía el doctor Pablo, tenemos una legislación como en común,
organismos multilaterales que están encargados de la defensa de los derechos humanos y dentro de esos derechos el derecho al goce de la cultura. Entonces me parece como pertinente que pudiéramos establecer un bloque a nivel de Sudamérica para que, pues no sé, si esto nos facilite en determinada manera la defensa de nuestra cultura. Eso por un lado. Y por otra parte, me gustaría saber si podemos contar con la presencia del doctor Pablo y de estos panelistas para diferentes actividades que nosotros hemos venido desarrollando desde la Unión de Terrores de Colombia. Yo soy Valentín Báez, soy matador de toros. Creo que también están conectados otros matadores de toros colombianos y nos ha parecido muy, muy importante la línea argumentativa en la defensa de la fiesta que ha hecho el doctor Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Valentín. No soy doctor, yo soy ingeniero. Lo que pasa es que hay que ver temas legales. A ver, es verdad que tenemos una legislación parecida. Sin duda, esa primera sentencia del año 2011, la del expediente 17-2010 que les mencioné, menciona algunas sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Sin embargo, hay una diferencia en una de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana y es que mantuvo la tauromaquia, una de esas sentencias, allí donde habían existido corridas de toros, pero también le ordenó al legislador regularlas, sin decir cómo las iba a regular. En eso sí difiere de las sentencias que han habido en el Perú. Por otro lado, ustedes tienen en este momento a cargo del tema al doctor Felipe Negret. Y yo cada vez que le preguntaba a Felipe, Felipe me dice, tú tranquilo, yo no te puedo contar nada todavía, pero vamos en buen camino. Y yo confío en Felipe, que ya lo ha hecho alguna vez antes, logrará ir adelante. Nosotros tenemos, como se ha mencionado, un acuerdo internacional que se llama el Consejo Internacional de las Culturas Taurinas. Firmamos un acuerdo en Madrid, en la Plaza de las Ventas, hace 2 años, y nos reunimos periódicamente, nos reunimos por Zoom y a veces físicamente cuando se da la oportunidad. En aquella reunión en la constitución de Sicult estuvo Felipe Negret. Felipe fue quien finalmente suscribió el acuerdo porque lo iba a suscribir el maestro Rincón, pero aquellos días estaba muy deprimido por la ley de Petro y no fue a la reunión. Y Felipe está a cargo del tema. Con quien nos reunimos habitualmente es con Gonzalo Sáenz de Santa María, que es quien representa a Colombia dentro de Sicult. Pero yo creo que ustedes están en buenas manos. A quien tendrían que preguntarle es al doctor Negret cómo va el asunto, qué ayuda necesita y qué apoyo necesita de los matadores colombianos. Sin perjuicio de que cualquier cosa que ustedes quisieran, yo pues estoy dispuesto a colaborar en lo que ustedes necesiten. Pues le pasamos el micrófono a Luis Muñoz, por favor, para sus preguntas. Muchas gracias por las respuestas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ingeniero Pablo Gómez. Una maravilla escuchar su ponencia. La verdad es que ha venido a dar luz a muchas dudas que teníamos, un nuevo argumento, un nuevo discurso que hay que adaptar, ya que hemos visto que el técnico no ha servido, que la veterinaria no ha servido, que los datos económicos tampoco han servido aquí. Bueno, es parte de cultura si no la hemos explotado tanto y bueno, es un buen momento de hacerlo. También algo que me quedo muy bien y que ojalá don Manuel Sescos, Pepe Saurit lo tomen mucho en cuenta ahorita, es la respuesta inmediata. Digo, sabemos que no puede estar Pepe en todos lados, pero precisamente para eso supuestamente estaban los capítulos de tauromaquia y digo, por lo menos en Querétaro brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, esta rápida de
antitaurino reaccionar. Digo, nosotros hemos estado tratando de activar a los de Querétaro, pero bueno, son casos perdidos. Y doctor Arias, pues también aquí está una ruta de cómo ir. Se están dando las cosas, dicen que cuando recorten las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar, ya vemos cómo viene la situación. Y presidente, retomando esto, ingeniero Pablo, no sé si ustedes tengan ya en la mira la asociación CAS Internacional, que pues viene patrocinando a los de Animal Héroes, Animal Naturis, Latino, en fin, todos esos que son los que están promoviendo la abolición de la tauromaquia. Bueno, de hecho existen. En el Perú no se les podía controlar porque las ONGs peruanas podían disponer de fondos del extranjero sin mayor control. A pesar de que existe un organismo que depende del Ministerio de la Presidencia de la República, no había un control exhaustivo. Acaba de salir, pero no ha sido promulgada todavía, una ley para controlar al milímetro cómo llegan los fondos y de dónde llegan los fondos para cada ONG. Este dispositivo, este proyecto de ley, en realidad es ley, ya se aprobó en el Congreso, pero no ha sido promulgada, ha generado protestas de todos los países europeos en masa. Los embajadores de todos los países europeos han tenido la desfachatez de pretender influir sobre el Congreso del Perú para que esa ley no se haga primero y ahora estarán tratando de hacerlo sobre la presidencia de la República para que no promulgue la ley. Recién en ese momento podremos empezar a darnos cuenta de dónde llegan los fondos a cada ONG. Alguna vez hemos querido, pero es difícil hacerlo de una forma no oficial, hacerlo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía del Perú. Porque de hecho, la plata que está entrando, el dinero que está entrando para estas organizaciones antitaurinas en el Perú, está entrando sin control y sin pagar impuestos y sin fiscalización de ningún tipo. Pero es un tema que hay que mirar con mucho detalle, porque no cabe duda que en todos los países nórdicos, sobre todo en Suiza, la Fundación Franz Weber, actúan contra la tauromaquia. Hemos visto ayer cómo sobre los aposentos papales encima de la iglesia de San Pedro, PETA, ¿no? Que se escribe PETA, ha proyectado imágenes antitaurinas en el Vaticano. Y bueno, PETA está considerada por muchos países del mundo como una organización terrorista, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema que hay que al enemigo mirarlo con más cuidado y bueno, y comprobar cuánto dinero tienen, pero lo que vamos a comprobar siempre es que tienen más dinero que nosotros, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que hay que mirarlos con mucho cuidado. Así es, sí, precisamente ahorita que hicieron este ataque ahí en el Vaticano, pues precisamente se demuestra toda la red de complicidades que tienen internacionalmente, pero bueno, aquí también la ventaja es de que el nuevo Papa pues estuvo viviendo mucho tiempo allá en Perú, ¿no? Entonces, esperemos que sea taurino 100% él, y digo, sobre todo que están atacando a la Iglesia Católica por esa vinculación que siempre ha existido entre la tauromaquia y la iglesia. Sí, lo máximo que he conseguido son fotos del Papa diciendo la misa o celebrando misa en algunas localidades muy taurinas de Cajamarca, pero no he logrado conseguir ninguna foto del Papa cuando era obispo en una plaza de toros. Sería bueno el lanzar una convocatoria de ver si alguien tiene fotos y demás, porque también ese sería un hitazo para Sería un hit, restregarles a pero los lo antitaurinos. máximo que he conseguido es una foto celebrando misa en una ciudad de Cajamarca muy, muy taurina. Uno presume que él habrá ido a los toros después, pero no han aparecido fotos todavía. Ojalá y por ahí alguien se las haga llegar. De buscar.
Pues antes de ya despedirnos, quisiera yo pedirles, bueno, como les había dicho, unas recomendaciones bibliográficas, algunos puntos que quisiéramos señalar. Yo quiero adelantarme y dejar uno que me parece fundamental y que es la unión de grupos, ¿no? La parte de los galleros, como la minoría de las aves rapaces, también los cazadores y en nuestro país la charrería. Sí hay muchas razones por las que debemos de caminar en equipo y más ante ¿no? amenazas como las que llevamos. Le quiero ceder la palabra primero a Salvador Arias, a nuestro invitado sorpresa, para que nos haga favor después, Pablo Gómez, de cerrar, por favor. Claro que sí, Claudia, con todo gusto. Bueno, mira, yo creo que para la defensa de la tauromaquia, pues tenemos que leer muchas cosas taurinas, pero también tenemos que salirnos un poco de los libros estrictamente taurinos, ¿no? Entonces yo me gustaría ahorita, que me vienen ahí de bote pronto, recomendar 3 que me parecen muy puntuales y muy interesantes, pues para este momento que vivimos en México, ¿no? Yo lo que he venido sosteniendo, pues que el debate de la prohibición de las corridas de toros no se agota en la propia prohibición de las corridas de toros, sino que hay que analizar antes un aspecto importantísimo y fundamental, que es la relación seres humanos, animales no humanos. Y hay un texto que es precioso, que es importantísimo y que yo lo recomiendo como lectura obligatoria para los taurinos, que es de una profesora de filosofía de la Universidad de Valencia, la doctora Adela Cortina, que se llama Las fronteras de la persona, donde nos hace una exposición extraordinaria de que los seres humanos tienen dignidad y derechos y los animales no humanos tienen una relevancia moral, pero distinta a la que tenemos los seres humanos. Creo que es una explicación extraordinaria de lo que tiene que ser la relación seres humanos, animales no humanos. Hay otro texto que me parece muy importante, que además lo acabo de encontrar hace muy poco, de un profesor de filosofía del derecho, también de la Universidad de Sevilla, el doctor Víctor Vázquez, que a decir verdad es un profesor muy taurino, pero que tiene un libro que se llama La libertad del artista, que plantea precisamente algo que pues normalmente no se ha tocado mucho, que es la tauromaquia como un derecho o una libertad de expresión, y a los toreros como artistas, ¿no? Hace una exposición general de la libertad artística y de los artistas en general, pero tiene un capítulo específico de la cuestión taurina. Y otro que acabo de leer hace poco, que me pareció buenísimo y que vale la pena, es un libro de Edu Vázquez, es el autor, que se llama La máscara moral, y que precisamente hace una reflexión, una mención de toda esta ola de imposición moral que se nos quiere imponer por distintos aspectos, ¿no? Todo esto que tiene que ver pues con la cultura de la cancelación, con muchos otros aspectos, pero que a fin de cuentas implica pues lo que él llama ponerse una máscara moral, y que si bien habla de alguna manera y toca ahí muy tangencialmente la cuestión de la tauromaquia, pues creo que nos ilustra muy bien este ataque de la tauromaquia y este argumento que tienen los grupos antitaurinos, que es realmente un argumento de querernos imponer sus cuestiones y sus preferencias morales. Entonces, pues yo sería las 3 recomendaciones que daría en este caso. Salvador, yo quería agradecerte tu participación. Yo había pedido que te invitara, me ha encantado que hayas estado compartiendo estos momentos. Es un gusto volverte a ver. Y si hablamos de 3 libros, yo les recomiendo que es el que les he mencionado. Aquí en realidad hay una serie de artículos muy interesantes de la defensa jurídica de la fiesta, de la tauromaquia, y la facilidad es que la Fundación del Toro de Lidia de España
ha enviado este libro y lo ha impreso en Estados Unidos. Entonces, en todo Sudamérica es muy fácil comprarlo por Amazon y llega en 4 días, no es nada caro. Y a pesar de que el doctor Arias y yo hemos escrito en el último capítulo un par de artículos, unas cuantas páginas, la Fundación del Toro de Lidia nunca nos lo envió, ni siquiera nos avisó que lo iban a publicar. Y cuando yo vi que lo habían publicado, lo busqué en Amazon, lo encontré y me lo compré. Pero hay artículos muy interesantes. Les he mencionado a uno de los autores, Javier Clemente, que es un abogado que tiene las cosas muy claras, y en todo el tema legal es sumamente importante. Hay otro libro, que es un libro muy interesante, que no es fácil de encontrar, que es de un Perdón, doctor, nos filósofo. están, ingeniero, Sí. perdón, nos están pidiendo otra vez el título del libro. La defensa jurídica, 10 años. El libro se llama, a ver, lo voy a poner en pantalla. Lo voy a poner en pantalla. Yo aquí estoy apuntando todos los libros para que se los pasemos luego ahorita en el chat a todos, pero este me faltó y el libro, el título completo Es también. 10 años de defensa jurídica de la tauromaquia, de la Fundación del Toro de Lidia. Con ese título se encuentra en Amazon. 10 años de defensa jurídica de la tauromaquia. El otro, que es un libro que no es fácil de encontrar, pero es un libro muy interesante, quizá un poco denso al comienzo, es de un filósofo español llamado Víctor Gómez Pin. Tiene un libro que se llama, es un libro de filosofía de la vida, pero relacionada con la tauromaquia. La escuela más sobria de vida, la tauromaquia como exigencia ética. Es un libro, ya les digo, hoy día se puede conseguir todo por internet, pero, pero, es un libro interesante. Y luego el otro que resulta muy interesante es Tauroética, de Fernando Sabater, que como ustedes saben es otro filósofo que divulga muy bien la filosofía, y es un libro muy interesante. Tauroética es muy ameno, es mucho más ameno que el de Gómez Pin, que resulta interesante. Pero yo lo que sí les recomiendo, y no es pesado de leer, es que lean los documentos de UNESCO. En primer lugar, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, porque eso resulta importantísimo para poder aquilatar cuán artística o cuán cultural es la tauromaquia, por qué la tauromaquia es una manifestación cultural. Y hay mucho material, ¿no? La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio, hay mucho material de la UNESCO acerca de diversidad cultural, y yo creo que resulta importantísimo leer eso porque si uno se pone a buscar alrededor de manifestaciones culturales, diversidad cultural, patrimonio cultural inmaterial, en la UNESCO es material que está disponible en Internet y que resulta sumamente útil para ubicarnos, conocer nuestros derechos como aficionados taurinos, no admitir que nadie diga que somos unos sádicos o que un torero es un asesino, y actuar jurídicamente contra quien diga eso. Por lo menos que sientan que a alguien se les opone y que a alguien no los deja decir lo que ellos quieren. Pues ahora sí que palabras de cierre, por favor. Ha sido un placer y un honor el poder estar con ustedes, y espero haber aportado algo y algunas ideas, y quedo a disposición de ustedes, los amigos de Latinoamérica y especialmente de México, que está en medio de un huracán, de una tormenta antitaurina ahora. Si en algo puedo ser útil, encantado. Más que útil, ya verá, más que útil. Le sonará más de una vez el teléfono en estos días. Entonces, pues aquí nos despedimos. Pondremos también en las redes de Tauromaquia las recomendaciones de estos títulos de bibliografía tan importante que nos han compartido. Y agradecemos su atención a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.